Vamos a continuar con la actividad 2, que es las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Estamos estudiando lo que son los signos de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Vamos a ver un ejemplo. El problema nos dice, si alfa es agudo y se forma con el punto menos 4,3, el origen de las coordenadas y el eje X, estaba refiriéndose al ángulo, a este ángulo, que tomando como referencia el punto menos 4,3, recuerda que se forma uno de los triángulos que aparecen en el diagrama de triángulos. Es en la forma de una mariposa, hay que ubicarlo de acuerdo al cuadrante donde se encuentre localizado el punto. Se hace la figura del triángulo que corresponde de acuerdo a la figura de los diagramas que vimos en la clase pasada. Y se nos pide calcular los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo alfa. Aquí está ubicado el punto, dibujo el triángulo que corresponde, tomo como referencia alfa. Con respecto a alfa, este cateto, que es positivo, ya que está referido al eje de las y positivas, es el cateto opuesto con respecto a alfa. Con respecto a alfa, el cateto adyacente es este, que está referido al eje de las x negativas, por eso es que tomo un valor negativo. Y la hipotenusa invariablemente siempre va a ser positiva. Entonces, de manera directa se nos está diciendo que este cateto tiene una altura de 3 unidades, y que este cateto toma el cateto adyacente un valor negativo, es decir, en este caso es igual a menos 4. Por lo que, aplicando el teorema de Pitágoras, la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos nos va a dar como resultado el valor de 5. Lo sustituyo en mi diagrama y usando las definiciones de las funciones trigonométricas voy a plantear las funciones primarias, que es el seno, coseno y tangente con respecto a alfa. Primeramente, recuerda que la función seno, que se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, estará determinado por la división de 3 entre 5, que es 3/5. El coseno de alfa, que es cateto adyacente con respecto a alfa, el cateto adyacente es menos 4 y la hipotenusa más 5. Al hacer la división de signos, esto es igual a menos 4/5. La tangente de alfa, que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente, va a ser igual a más 3 entre menos 4, que esto es igual a menos 3/4. El resto de las funciones trigonométricas con respecto al ángulo alfa las podemos obtener de forma directa con identidades recíprocas. Para ello, yo ya sé que la cosecante es el recíproco de la función seno. Invierto su valor únicamente. La secante es el recíproco de la función coseno. Invierto el valor de la función coseno. Y la cotangente es el recíproco de la función tangente. Así que invierto el valor de la función tangente, pero no le cambio el signo, porque ese es otro concepto que sería recíprocamente inverso. Se utiliza para otro tipo de problemas. Aquí solamente estamos utilizando el concepto de recíproco. Vamos a ver ahorita el segundo ejemplo de este tema.